Asociación Camino Anima Mundi presenta. Es un privilegio estar aquí para este nuevo recorrido profundo. Pensemos en esto un momento. ¿Y si la profunda crisis de fe que atraviesan tantas personas hoy en día no fuera realmente una pérdida de Dios? Esa es una pregunta de las que te dejan pensando, ¿eh? Pues sí, porque a ver, ¿y si en realidad fuera el síntoma doloroso pero necesario de que la imagen que tenían de lo divino se les ha quedado pequeña? Claro, eso le da la vuelta por completo a lo que se suele pensar sobre las crisis espirituales. Totalmente. Y es que hay una tendencia muy humana a buscar en la espiritualidad un refugio inamovible. Sí, una especie de fortaleza tallada en piedra, ¿no? Exacto. Una fortaleza perfecta y ajena al paso del tiempo. Y bueno, es comprensible. El mundo es caótico, así que se anhela un ancla completamente estática. Lógico, uno busca seguridad cuando todo tiembla. Pero al adentrarnos en las fuentes de este análisis de hoy, nos topamos de frente con un planteamiento que hace saltar por los aires esa seguridad estructural. Vaya que si la hace saltar. Es un tema que remueve mucho por dentro. Hoy exploramos una palabra provocadora, arriesgada y, la verdad, profundamente transformadora. Teopoesis. Ojo con el término, que tiene mucha miga. El objetivo de este espacio es explorar un territorio fascinante. O sea, ¿qué ocurre cuando las representaciones que tenemos del Creador necesitan madurar? Pues que todo el edificio interior cruje. Vale, vamos a desgranar esto, porque la primera vez que se escucha la palabra teopoesis, que etimológicamente suena a hacer, moldear o fabricar a Dios, pues el susto es monumental. Sí, es casi instintivo asustarse. Es inevitable sentir cierto vértigo o rechazo. Hay un elefante en la habitación gigantesco que debemos abordar desde el primer segundo. Adelante con ese elefante. A ver, estamos insinuando que el ser humano se inventa a Dios a su conveniencia. Que lo divino se reduce a un mero producto cultural o a una proyección psicológica a medida para calmar ansiedades terrenales. Lo fascinante aquí es que la realidad apunta exactamente en la dirección opuesta. Menos mal, porque si no, apaga y vámonos. Claro, despejar esa sospecha de la invención humana es el primer paso indispensable. La teopoiesis, tal y como se desgrana en esta obra, no significa en absoluto fabricar a un dios de bolsillo. Ni adaptar lo divino a lo que nos venga bien hoy. Eso es, no es someter el misterio a las fantasías o caprichos de la época actual. Significa, por el contrario, leer la revelación bíblica con una seriedad radical. Entendiéndola como un proceso dinámico y vivo. Exactamente. Es aceptar que la manifestación histórica de Dios, o sea, la manera en que decide dejarse ver y comprender por la humanidad, atraviesa una verdadera y costosa maduración a lo largo de los siglos. A ver, para que quede muy claro para quien nos oiga, hablamos de una maduración de la imagen que el ser humano percibe, ¿verdad? Sí. O de cómo Dios se explica a sí mismo de forma paulatina, pero no de que la esencia divina en sí misma cambie o mute, no. Claro. El misterio fontal, el ser mismo de Dios, es inmutable, pero la pedagogía mediante la cual se revela sí que evoluciona. Es decir, la forma en que se comunica con una humanidad herida y limitada. Totalmente. Es un proceso de purificación constante. Pensemos en esto un segundo. Si se concibe a Dios como una perfección completamente cerrada. Estática. Estática, exacto. Que simplemente dicta verdades desde fuera del tiempo. Entonces toda la narrativa bíblica se convierte en un teatro absurdo. ¿Es verdad? Las alianzas, la paciencia. Claro, la insistencia de los profetas, las caídas continuas del pueblo, la inmensa paciencia divina. Todo eso perdería su peso real. Sería como un guión ya escrito donde no hay relación real. Eso es. La teopoiesis reconoce que la autoexpresión de Dios asume la lentitud, la torpeza y la opacidad humana para ir depurándose progresivamente desde dentro de la historia. Y para entender esta maduración está claro que no podemos quedarnos flotando en la pura teoría teológica. ¿Qué va? No se puede. Hay que aterrizar. Hay que ir al barro de la historia, a las escrituras. Y aquí el material nos lanza un reto que no es menor, la verdad. Un reto bastante contundente, diría yo. Hay que dejar de leer la Biblia como si fuera un bloque de granito pulido, un texto plano donde el primer capítulo del Génesis y el Evangelio de Juan tienen, por así decirlo, el mismo nivel de madurez revelatoria. Y fíjate que esa es una de las barreras más difíciles de romper para mucha gente. Claro, por la inercia de la devoción. Sí. La inercia lleva a abrir cualquier libro de las Escrituras y otorgarle idéntica transparencia sobre quién es Dios. Como si todo brillara igual. Pero si se observa el texto sagrado con honestidad, la evolución es innegable,
Y a veces, francamente, es escandalosa. Ya, choca mucho. En los textos más antiguos encontramos a una divinidad envuelta en tensiones severas. Vemos a un Dios que ordena juicios violentos. Se muestra celos casi humanos, ¿no? Totalmente. Es una imagen que todavía está muy constreñida por una lógica tribal. Moldeada por la crudeza de la época. Eso es, por la mentalidad guerrera de los pueblos antiguos. Sin embargo, a medida que avanza esa historia sagrada, asistimos a un cambio tectónico. Se va afinando la voz, por decirlo de algún modo. Comienza una interiorización creciente de la ley. Hay una primacía del corazón sobre el puro rito y una ampliación sorprendente de la misericordia que desborda las fronteras de una sola nación. Fíjate, al leer esto me venía a la mente una analogía visual, no sé qué te parecerá. A ver, cuéntame. Es como si cayera en nuestras manos un fajo de cartas de una relación correspondida a lo largo de varios siglos. Qué buena imagen. Al principio, en las primeras misivas, pues el lenguaje es tosco, es rudimentario. Muy básico. Claro, condicionado por un entorno hostil donde la supervivencia lo es todo. Las palabras son casi exigencias militares de haz esto o moriremos. Sí. Órdenes para sobrevivir. Pero carta tras carta, siglo tras siglo, la relación se asienta y el tono se vuelve infinitamente más íntimo. Se va abriendo. Se vuelve más depurado, revelando una vulnerabilidad y una profundidad que en las primeras líneas era, imposible de intuir. Es una imagen excelente porque captura el pulso vital de la revelación. Y lo extraordinario aquí es que la misma escritura no censura sus primeras cartas. Las deja ahí publicadas para todos. Las conserva con total crudeza, con esas tensiones. Nos muestra un Yahvé que exige y juzga con una tonalidad terrible. Muy dura. Pero en los mismos rollos proféticos comienza a revelarse como un esposo herido por la infidelidad, como alguien que cuida como un pastor compasivo y que promete arrancar el corazón de piedra para dar un corazón de carne. Es que la paciencia de Dios aquí es sobrecogedora, de verdad. Obra a través de la inmadurez innegable de las mediaciones humanas. Exacto, no las fulmina con un rayo de conocimiento perfecto. Que probablemente no podrían soportar de golpe. Claro que no, las va trabajando desde dentro, esculpiendo su propio rostro en la piedra dura de la historia. Espera, déjame detenerte ahí un momento. Dime. Porque esto genera una fricción importante. Si afirmamos que esa imagen de Dios en el Antiguo Testamento era inmadura, o bueno, si decimos que estaba mezclada con proyecciones tribales o humanas, Ya sé por dónde vas. ¿no corremos el riesgo de humillar el texto? Suena casi a una forma educada de decir que todo aquello fue un error de cálculo que luego hubo que corregir. Te entiendo perfectamente la objeción. Para alguien educado en una reverencia absoluta a la Biblia, esto puede sonar a descarte, a decir, esta parte no vale. Es un miedo muy habitual, sí. Pero la respuesta que ofrece este enfoque es un no categórico. Un no rotundo. Rotundo. Esta visión teopoética, lejos de descartar el Antiguo Testamento como un tropiezo embarazoso, lo honra profundamente. O sea, le das su lugar real. Lo eleva a la dignidad de historia santa en proceso. Hay que verlo como un embarazo histórico. ¿Una gestación? Eso es, un largo y doloroso parto que era absolutamente indispensable para que el rostro definitivo de Dios pudiera, por fin, ser visible y comprensible. Qué bonito verlo así. Es que no hay ninguna humillación en reconocer las etapas de un crecimiento real. Un adulto no se avergüenza de haber sido niño. Claro, comprende que era la etapa necesaria para llegar a la madurez. Exacto. La culminación de esta historia no aniquila a Yahvé, sino que lo revela de un modo insospechado, despojando su imagen de las sombras de la violencia antigua para llevarla a su plenitud. Y ese inmenso parto histórico, ese drama milenario del que hablas, desemboca en algo que rompe todos los esquemas imaginables. Todos y cada uno de ellos. Porque no culmina en un tratado filosófico súper elevado, ni en un nuevo código de leyes bajado del cielo en unas tablas. No, culmina de una forma mucho más radical. Culmina y choca radicalmente en una persona concreta, en un cuerpo humano de carne y hueso que experimenta el frío, el cansancio, la sed y la fragilidad pura y dura. Llegamos así al epicentro de la teopoiesis. Si toda la imagen de Dios avanza hacia una forma madura, esa forma definitiva y final es el Logos encarnado. Es Jesucristo. Jesucristo, sí. Y hay que subrayar esto con mucha fuerza. Él no aparece en la historia como un simple portavoz más. Como si fuera el siguiente en la lista de profetas. Claro, no es el último profeta que viene a dar un repaso a la lección anterior.
Cristo asume la existencia humana desde sus mismísimos cimientos. Se mete de lleno en la materia. En él, Dios deja de mostrarse como un poder supremo que gobierna y juzga puramente desde las alturas. Se manifiesta como el que entra en el barro, El que se ensucia. el que se ciñe la toalla y lava los pies llenos de polvo de sus amigos, el que llora abiertamente ante la tumba de Lázaro y el que se deja atravesar por el sufrimiento del mundo. Un inciso rápido para quien nos escuche y quizá conceptos como logos encarnado le suenen un poco abstractos. A ver, traduzcamos eso. No estamos hablando de una idea etérea, sino de que la razón misma, el sentido último que sostiene el universo, decide hacerse vulnerable y palpable. Verdad. Literalmente se deja tocar. Hay una cita clave en las fuentes de este tema que es demoledora. Dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es una afirmación tremenda. Si se mastica bien esa frase, reconfigura por completo la brújula espiritual. Ya no es el poder lejano que aplasta, sino una presencia cercana que redefine lo que significa ser divino. Lo redefine hasta alterar la estructura misma de la realidad. La madurez divina revelada en Jesús ya no puede medirse con la regla del éxito. O del poder exterior humano, claro. Y esto inevitablemente nos arrastra hacia la cruz. La cruz no es solo un evento histórico trágico, como se suele enseñar a veces de forma simplista. Es mucho más. Es el lugar de la máxima revelación teopoyética. Cumple una función crítica que es, sinceramente, devastadora. Aniquila para siempre la imagen de un Dios narcisista. Esa es una expresión muy fuerte. Sí, Destruye la idea de una deidad que se afirma humillando a sus criaturas, o que exige sumisión mediante el terror, o que vence imponiendo su dominio por la fuerza bruta. Vaya cambio de paradigma. Podríamos usar una imagen para esto. Es como si la humanidad hubiera estado adorando durante milenios un espejismo de poder militar, un ídolo de fuerza invulnerable. Ajá. Y la cruz es el martillazo definitivo que rompe ese espejo en 1000 pedazos para siempre. En la cruz, el verdadero poder se revela como un amor cruciforme. Un amor que se entrega. Una autoridad suprema que es capaz de absorber toda la violencia del mundo sin devolver ni una sola gota de odio. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, Porque esto invierte, voltea de arriba a abajo, absolutamente todas nuestras expectativas sobre el triunfo y sobre la divinidad. todo salta por los aires. Si el creador de todo lo que existe decide que su forma más alta de mostrarse, su revelación cumbre, se dará en la impotencia más absoluta, En el aparente fracaso, en el fracaso y en la desnudez de un patíbulo romano, pues entonces todo nuestro sistema de valores cruje. Nuestra idea natural de la divinidad suele estar asociada a no tener debilidades. a que nadie te pueda tocar, a ser intocable. Exacto, a la pura invulnerabilidad. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, lo que vemos es un movimiento de kenosis, De vaciamiento. de vaciamiento, sí, que da lugar a lo que las fuentes llaman el kainos. La encarnación y la pasión demuestran algo inaudito, ¿El qué? que la verdad divina no le tiene pánico a la historia. No se asusta del tiempo, ni de la materia, ni del dolor humano. Qué alivio escuchar eso. Dios no se revela a pesar de esa vulnerabilidad, sino precisamente a través de ella. O sea, cuando hablas de kainos, no te refieres a una simple novedad como quien saca un producto nuevo al mercado, No, nada que ver. o a una reforma superficial de las normas. Hablamos de una reconfiguración total, un cambio de sistema operativo para la existencia humana. Exacto. Es una novedad radical que instaura una nueva lógica de vida. Y bueno, es fundamental añadir el sello final de este proceso, La resurrección, me imagino. la resurrección, claro, que no viene a borrar el escándalo de la cruz, como si fuera un mero final feliz de película de Hollywood que anula el sufrimiento anterior. Como un aquí no ha pasado nada. No hace eso. La resurrección hace algo mucho más profundo. Fija esa forma madura de Dios para siempre. La establece como la definitiva. Confirma de manera irrevocable que ese amor entregado hasta el extremo, esa fidelidad sostenida en medio de la noche más oscura, no fue una derrota ingenua. Sino el rostro auténtico. el rostro auténtico y verdadero de Dios. Ahora bien, todo este inmenso recorrido, este drama épico de la revelación que hemos trazado desde las tribus antiguas hasta el Gólgota, Sí, todo este viaje milenario. no es un simple documental del pasado, no es algo que se quedó fosilizado en el siglo I para que lo estudien los teólogos en las universidades. No, para nada. Si fuera así, estaría muerto.
Según el material de Camino Anima Mundi, este mismo drama se reproduce hoy. Pasa en nuestro tiempo, de forma íntima, cruda y secreta, en el interior de cada persona, Entramos en lo que el texto define como la teopoesis interior. que es donde nos la jugamos todos. Y es aquí donde la teología aterriza de golpe en la vida del viandante cotidiano. Cada persona, sea plenamente consciente o no, alberga en lo profundo de su arquitectura mental y espiritual una cierta imagen de Dios. Un mapa interior. Sí, y lamentablemente, con muchísima frecuencia, esas representaciones interiores no están en absoluto reconciliadas con el rostro de Cristo que acabamos de describir. Ya, es como si tuviéramos un retraso en la actualización del sistema. Tal cual. En el alma de muchos creyentes conviven figuras casi infantiles o incluso deidades persecutorias. Hay quien carga con un Dios que es como un contable celestial, obsesionado por el control moral y el rendimiento. Llevando la cuenta de cada fallo. O un Dios mágico que funciona como una máquina expendedora de favores si te portas bien. Yo meto mi moneda de oración y tú me das el milagro. Exactamente esa mentalidad. O incluso un padre gélido y lejano que se avergüenza de la debilidad humana. Imágenes que, aunque no se digan en voz alta, gobiernan en la sombra, dictan cómo uno se relaciona consigo mismo, cuando fracasa y cómo mira a los demás. Sin duda, detrás de una persona que juzga con dureza implacable a su prójimo, casi siempre hay una imagen interior de un Dios juez y castigador. Claro, proyectamos lo que adoramos. Por eso, la propuesta es que la verdadera conversión no consiste simplemente en cambiar 4 conductas morales o en multiplicar los rezos. Es algo mucho más telúrico. La conversión profunda exige una teopoiesis interior. Requiere hacer un duelo genuino. ¿Un duelo? Sí, hay que dejar que esas viejas imágenes de Dios enfermen, envejezcan y mueran en el alma. Es un tránsito vital que consiste en abandonar el temor servil, El miedo del esclavo, vamos. el miedo del esclavo que vive bajo vigilancia constante, para adentrarse poco a poco en la confianza filial. Es soltar el salvavidas del cumplimiento jurídico puro para atreverse a abrazar un vínculo pascual mucho más maduro. Pero que también nos deja mucho más expuestos y vulnerables, claro. Completamente expuestos. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo a nivel existencial? Pues, a ver, ¿bajemos a tierra? Pongamos un ejemplo concreto. Imaginemos a alguien a quien le han enseñado desde la infancia que Dios exige perfección. Ese contable celestial del que hablabas antes. Sí, un caso muy común. De pronto, la vida le golpea, comete errores, sus esquemas se rompen y siente que el cielo se vuelve de bronce. Llegan las noches de insomnio, el vacío, la sensación paralizante de estar perdiendo la fe. Esa oscuridad que aterra tanto. A la luz de la teopoiesis, quien escuche esto y esté pasando por una época de sequedad espiritual absoluta podría encontrar un alivio inmensamente profundo al entender algo rompedor. ¿Qué es? Tal vez no estás perdiendo a Dios. Tal vez lo que se está resquebrajando es tu ídolo. Estás perdiendo una imagen demasiado pequeña y asfixiante que no te dejaba respirar. Fíjate, esa es una lectura de una profundidad inmensa, y es precisamente el corazón del acompañamiento espiritual que subyace en esta obra. ¿Qué liberador puede llegar a ser? Cuando los esquemas mentales colapsan y sobreviene esa oscuridad, muy a menudo no es el fin de la fe, sino la pedagogía divina operando en la interioridad para ensanchar el espacio del alma. Rompiendo la vasija para hacer una más grande. Está rompiendo el molde estrecho para poder entrar de verdad. Sin embargo, ojo con esto. Dime. Esto plantea una cuestión fundamental, un riesgo que no podemos esquivar, y son los criterios de discernimiento. Claro, el peligro de engañarse a uno mismo. ¿Cómo sabe una persona que este derribo de viejas imágenes no es una trampa de su propia mente? ¿Cómo estar seguros de que no es una simple proyección subjetiva? Una excusa para fabricarse una deidad más cómoda, más permisiva y que no exija absolutamente nada. Ese es el gran peligro, decir, mi imagen de Dios está madurando, cuando en realidad me estoy haciendo un Dios a mi medida que aplaude todo lo que hago. Un ídolo moderno. Por eso, una palabra con tanta fuerza transformadora como teopoiesis exige paradójicamente una humildad radical. No es una licencia para el relativismo espiritual ni una excusa para despreciar la tradición o la comunidad. ¿Y cuáles son esos criterios de discernimiento que ofrece Camino Anima Mundi? Son muy claros y muy encarnados. Esta nueva imagen interior que está naciendo en ti genera una mayor fidelidad a la persona de Jesucristo. Primera prueba del algodón. Produce una reverencia más profunda y serena ante el misterio. Y sobre todo, la definitiva.
se traduce en la vida cotidiana en una mayor disponibilidad para lavar los pies del prójimo. El servicio como termómetro. Si una supuesta maduración espiritual produce superioridad intelectual, altivez o desprecio por los que tienen una fe más sencilla, entonces ese proceso se ha corrompido. Se ha torcido por completo. La verdadera teopoiesis, el verdadero encuentro con el Dios maduro de la cruz, siempre hace al ser humano más humilde, más paciente y más compasivo. Jamás lo hace más arrogante. Para ir recogiendo los hilos de este recorrido tan denso y a la vez tan vital, queda patente que la teopoiesis no es una rareza doctrinal, Ni un pasatiempo académico. ni un concepto para que debatan eruditos en una biblioteca. Es el latido mismo de la fe cristiana viva. Es la sobrecogedora confirmación de que Dios no quiso quedarse en una abstracción distante, perfecta y fría. Quiso adentrarse en la historia. Mancharse de barro, dejarse tocar y darse a conocer plenamente en el amor entregado de Cristo, y al mismo tiempo es una invitación constante a cada uno de nosotros para dejarnos reconfigurar. Permitir que nuestras viejas representaciones mueran para dar paso al Dios vivo. Hay un detalle contemplativo final que se desprende de las fuentes de este librito, y que creo que cierra este círculo de manera hermosa. A ver si adivino. Lo de las llagas. Exacto. Hablábamos antes de que la resurrección fija la imagen madura de Dios. Pues bien, ese Cristo resucitado no borra su pasado. No aparece con un cuerpo de luz impecable y sin memoria del dolor. Conserva sus llagas, aparece marcado por la pasión. Si trasladamos esto a nuestra propia biografía espiritual, tal vez significa que las cicatrices de nuestras crisis de fe, Y el dolor de nuestras antiguas incomprensiones. sí, y el sufrimiento desgarrador de haber tenido que ver morir nuestras imágenes infantiles de Dios, pues igual no debían ser borradas ni escondidas por vergüenza. ¿Qué va? Quizás esas llagas espirituales son la prueba tangible, la marca irrefutable del proceso por el cual nuestro corazón, a base de romperse y ensancharse por fin, logró abrirse para acoger al Dios verdadero. Nos llevamos esa imagen de las llagas y de las grietas por donde entra la luz. Pero para cerrar este análisis, y lejos de dejarlo todo perfectamente atado, queda flotando una pregunta provocadora. Dejémosla en el aire. Una pregunta que cada cual deberá responder en su propio silencio, frente a su propia vida. Si el mismísimo creador del universo estuvo dispuesto a despojarse de su invulnerabilidad, abandonar su fortaleza para encontrarnos en la fragilidad de la cruz, ¿a qué armaduras espirituales, a qué certezas de piedra seguimos aferrándonos nosotros por puro miedo a que nos hagan daño? Es algo para masticar con calma. Desde luego, da para mucha oración y mucho silencio. Para quienes deseen continuar este diálogo vital, compartir los ecos de esta reflexión o profundizar en el acompañamiento de este camino, la invitación es a comunicarse directamente con la asociación a través de su correo electrónico quiro@caminoanimamundi.org. Al final, madurar en el espíritu quizá sea aceptar que el ancla que buscábamos no está hecha de una piedra insensible, sino de un amor dispuesto a dejarse herir.